Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Alexis Ravelo es un escritor canario de novela negra y relato. Autor de la saga de Eladio Monroy, su currículum está jalonado de premios como el Hamet, el Ciudad de Getafe o el premio de novela Café Gijón, que acaba de ganar con la novela Los nombres prestados, recién publicada por Siruela. Una historia de redención, un western ambientado en los años 80. Y Alexis Ravelo no solo es esto, sino que además es un activista cultural y un formador literario. Bienvenido, Alexis, a un día de libros. Oye, bien hallada, Ana. En primer lugar, enhorabuena por este premio Café Gijón. En el episodio anterior de Un Día de Libros charlábamos precisamente sobre los premios literarios y yo te pregunto, ¿qué supone para ti un autor con prestigio y con una comunidad de lectores fieles haber ganado este premio? Sí, haber ganado este premio para mí supone un espaldarazo en un determinado sentido, porque tenía algunos premios, ¿no? El premio de Selhame, el Tormo, el premio Ciudad de Getafe, por ejemplo, pero si te fijas, todos esos premios eran premios a la novela negra. ¿No? Entonces, de alguna manera siempre he tenido la etiqueta del escritor de novela negra, ¿no? Entonces, el premio Café Gijón es un premio que se da por cualidades eminentemente literarias, ¿no? Más allá del género. Con lo cual, viene a suponer ahora, a mis 50 años, ¿no? Una especie de puesta de largo como escritor en general. Tú sabes que todavía hay gente que tiene ciertos resabios y que considera al género negro como algo, digamos, de segunda, ¿no? Que pueda tener poco peso literario, etcétera, ¿no? Entonces, que te den el Café Gijón, que para mí no solo es un premio prestigioso, sino que siempre había deseado ganarlo, ¿no? Desde que era pibe, ¿no? Pues supone, por un lado, un empujón tremendo y un honor enorme, pero sobre todo, digamos, quitarme un poco la etiqueta negra, ¿no? Aunque, no voy a dejar de escribir novelas negras, ¿no? Y es un género por el que transito con frecuencia, pero digamos que ya se valora no simplemente escribir buena novela negra, sino escribir buena novela. Esta novela con la que has ganado Los nombres prestados no deja de ser también una novela negra. No, es decir, claro. has ascendido, ¿no? Digamos que has hecho que el género negro se empiece a considerar también como un género literario. Claro, sin género, vamos. A ver, no lo he hecho yo, no, eso ya, yo creo que ya desde Vázquez Montalbán en España ya nos habíamos quitado, digamos, esa pátina, ¿no? De novela popular o de novela simplemente comercial y tal, pero que duda cabe que todavía hay ámbitos donde todavía se piensa en la novela negra, pues como, un tipo de novela donde se hace cosas de poca enjundia o con fecha de caducidad, etcétera, ¿no? Digamos que en mi caso concreto, que además yo trabajo diversos géneros, ¿no? Y trabajo un montón de cosas distintas y de estilos distintos, pero me he hecho muy popular precisamente por mis novelas negras, pues claro, a mí me tocaba, digamos, quitarme un poco esa etiqueta, ¿no? No sé, creo que me viene muy bien a mí, viene muy bien a compañeros de generación, ¿no? Y de hecho, en el Café Gijón ya se había premiado alguna novela negra, ¿no? Hace años, ¿no? O sea que, yo nunca he tenido complejos en ese sentido, nunca he tenido problemas en ese sentido, pero sí que sabemos que cierta crítica o ciertos sectores, digamos, académicos sí que siguen teniendo esos prejuicios, ¿no?
En tu biografía destacas que eres un escritor formado en talleres de escritura de Mario Merlino, de Augusto Monterroso y de Alfredo Bryce Echenique. ¿Tan importante es la formación para ser escritor? Digamos que la formación no te garantiza ser escritor, pero ayuda mucho, ¿no? Un escritor, una escritora es alguien que aprende a hacer su trabajo pues viviendo simplemente en el lenguaje, peleándose con los textos, leyendo mucho, ¿no? Lo que ocurre es que es cierto que si tienes la suerte de tener un buen autor, una buena autora que aparezca por tu pueblo, digamos, ¿no? Impartiendo un taller y puedes apuntarte y ver cuál ha sido la experiencia de esa persona que lleva tanto tiempo ejerciendo el oficio que tú estás con el que tú estás empezando, ¿no? Pues bueno, eso que adelanta. Digamos, tú no vas a convertirte en escritor o en escritora si no te caes un par de veces, ¿no? Y nadie te va a librar de caerte ese montón de veces. Sin embargo, claro, si das con alguien que lleva ejerciendo el oficio varias décadas más que tú, ¿no? Y que lo ha ejercido, digamos, con brillantez, ¿no? Como estos autores que tú mencionabas, ellos por lo menos te van a ayudar a que cuando te caigas no te hagas daño, ¿no? Y puedas levantarte de nuevo. También te van a abrir las miras. Nosotros, ¿cómo aprendemos a escribir? Pues básicamente leyendo, y todos los lectores somos de alguna manera caóticos, ¿no? Nadie ha leído exactamente los mismos libros que otra persona. Cuando yo de estos talleres con estos autores salí sobre todo con dos ganancias. Una era una manera distinta de leer, ¿no? Una manera diferente de analizar los textos para poder extraer técnicas de ellos, ¿no? Y poder aplicarlas. Y otra, unas listas tremendas de libros que tenía que leer porque se me habían quedado en el tintero, ¿no? Y entonces eran estos maestros los que te llamaban la atención sobre estos libros. A mí me abrieron mucho las miras como lector, y eso me ha ayudado a avanzar mucho como autor después. Oye, y en la época en la que no había formaciones literarias como hay ahora, ¿cómo se aprendía a ser escritor? ¿O solamente triunfaban aquellos que tenían ese don natural? Yo creo que las formaciones literarias, tú bien dices, ¿no? Formaciones literarias como hay ahora. Bueno, tú puedes ir a una escuela de escritores, ¿no? Una escuela de escritores no te va a capacitar como escritor, ¿no? Lo que te convierte en escritor es ejercer el oficio, vivir en la palabra, digamos, ¿no? Tú me puedes dar todos los títulos que quieras de escritor, ¿vale? Que eso no me va a convertir en escritor. A mí lo que me convierte en escritor son mis libros, ¿no? Y digamos que ese camino lo vas a tener que hacer siempre, independientemente de que te sumes de que te inscribas en una escuela literaria, te las puedas pagar o no, ¿verdad? O de que hagas el camino tú solo, tú sola. Digamos que en aquella época sí que es cierto que era todo menos inmediato, ¿no? Uno se iba juntando con otras personas que escribían, iba metiéndose en pequeñas revistas literarias, publicaba un cuento en un suplemento de prensa aquí, en una revista allá, ¿verdad? Ibas haciendo poco a poco tus pinitos, te ibas presentando a concursos y digamos que de alguna manera ibas aprendiendo el largo ejercicio de la paciencia, que es algo que en este mundo actual, ¿no? En el que todo es tan inmediato, en el que uno, pues, si no le publican, pues publica sus textos en un blog o lo que sea, ¿no? O incluso se autopublica, tal. Ese ejercicio no lo tenemos hoy en día. Y creo que es un ejercicio que para el oficio es importante, ¿no? Porque muchas veces las prisas hacen que el texto no quede bien como debería quedar. Bueno, el texto nunca queda perfecto, ¿no? Siempre es mejor en tu cabeza que en el papel. Pero sí que es verdad que cuanto más tiempo esté el texto en capilla y esté trabajándose, mejor va a ser publicado después, ¿no? Entonces, de alguna manera en esa época, esa mera cuestión de que, bueno, no era fácil publicar, era muy difícil acceder a la publicación en papel, ¿no? Que era lo que había, pues bueno, te hacía acostumbrarte a trabajar
a favor del tiempo en vez de en contra del tiempo, ¿no? Y eso acababa favoreciendo mucho tanto los textos como tu formación como escritor, ¿no? Ujú. Es decir, que había mucho tiempo para revisar. Claro, para revisar y para corregir. Yo además, la parte que me parece más bonita de este oficio es esa, ¿no? Ese tiempo que tú pasas trabajando el texto, puliendo cada palabra, eligiendo, ¿no? Una frase u otra, volviendo a encarar un mismo fragmento del texto porque no ha quedado perfecto, ¿no? Toda esa toda esa parte de trabajo, ¿no? Que a algunos les podría parecer más engorrosa, a mí me parece que es donde está realmente la parte bonita del oficio de escritor, ¿no? De hecho, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando uno ya publica el texto, ¿no? Y está presentando el texto por ahí, de promoción y tal, ¿no? Sientes la sensación de que estás hablando de una cosa ya muerta, ¿no? Porque para mí, cuando estaba el texto vivo de verdad era cuando lo estaba escribiendo, ¿no? Y lo podía cambiar, lo podía mejorar de alguna manera, ¿no? Una vez se publica, ya está. Y de hecho, normalmente cuando estoy en promoción de un nuevo libro, yo donde tengo la cabeza es en el libro siguiente, en el que estoy escribiendo, ¿no? Que es el que puede salir mejor. ¿No? Lo que ya publicaste ya está, ¿no? No sé quién decía, oí una frase que era algo así como que cuando tú terminabas de escribir un texto ya era un texto póstumo, ¿no? Ya no te pertenecía, ya era del pasado, ¿no? Y ya tú Efectivamente. estabas en otra El, cosa. el texto es una máquina del tiempo, ¿no? Entonces tú siempre estás escribiéndolo hacia el futuro, ¿no? Y para el lector siempre es algo que se escribió en el pasado, ¿no? Lector y autor se juntan en ese presente del tiempo de la lectura, ¿no? ¿Vale? Que los conecta de alguna manera, ¿no? A través a veces de miríadas de tiempo, ¿no? Y a través bueno, de muchísimo espacio, por supuesto, pero, pero de alguna forma para mí como autor, digamos, ¿no? Cuando el texto está vivo de verdad es eso, es justo antes de publicarlo, ¿no? antes de que sea esa... me sirve el ejemplo de los entomólogos, ¿no? Sabes que los entomólogos tienen esas colecciones de mariposas maravillosas, ¿no? Perfectas, están preservadas, ¿no? Contra el tiempo, ¿no? No se van a estropear. Pero bueno, digamos que yo prefiero ver a las mariposas volando, ¿no? Para mí el texto vuela cuando lo estoy escribiendo, ¿no? Después ya es una cosa metida dentro de un soporte que se llama libro, puede volver a volar cada vez que le llega a cada lector, pero yo ya no puedo hacer que cambie, ¿no? Ni cambiar la trayectoria, ni en fin. Ujú. Oye, te he oído decir en alguna ocasión que para ti una novela es estructura y, sin Sí. embargo, ahora hablas de la revisión, de ese cuidado de las palabras, de las metáforas, de Uh-huh. ¿cómo encajas esas dos visiones? Pues la encajo perfectamente. La novela como género, a mí me parece importante que me parece crucial en una novela la estructura, ¿no? O sea, cuando leo novela no me gusta leer un texto en el que el autor o la autora no sabía dónde iba, ¿no? ¿Verdad? En Ujú. cuanto a la historia que me quería contar, ¿no? Pero teniendo esa estructura, luego la parte bonita del trabajo es lo que se hace con el lenguaje a partir de esa estructura, ¿no? Ujú. Por ejemplo, un buen guión también es estructura, ¿no? Sin embargo, cuando los que hemos escrito guión, ¿no? Sabemos que ahí, por ejemplo, el lenguaje no tiene mucho que trabajar, ¿no? O sea, el estilo con el que hagas una descripción por ejemplo, de un set, ¿no? Pues va a tener que ser lo más sencillo posible, lo más rápido posible, no puedes jugar con el estilo en una descripción, ¿no? Sin embargo, cuando escribes novelas, sí, precisamente se trata de eso, ¿no? De que, bueno, inventarse una historia se la puede inventar hasta un niño de 8 años y probablemente un niño de 8 años la invente mejor que tú y que yo, ¿no? Porque tiene la imaginación viva, ¿no? Son capaces de hallazgos maravillosos, ¿no? El trabajo del novelista consiste precisamente en esa historia
contarla de manera que solo él o ella la puedan contar así, ¿no? Digamos que ese trabajo con el lenguaje, y a veces no es elegir una metáfora, a veces es renunciar a la metáfora para elegir la palabra exacta. esa es la parte, digamos, linda, ¿no? Del trabajo. Eso, escribas lo que escribas. Lo que pasa es que es verdad que si escribes cuento, por ejemplo, tú te puedes dejar guiar un poco más, ¿no? Por dónde te lleve tu humor ese día, ¿no? Y ver qué pasa. Pues total, vas a perder 5 o 10 mil palabras, ¿no? ¿no? Si lo estropeas, ¿no? Con la novela no. Con la novela yo entiendo que es importante que exista una estructura donde apoyar todo ese trabajo, porque lo que estás intentando es, digamos, organizar una imagen especular del mundo, ¿no? ¿Verdad? Y tiene como precisamente esas historias van a tener mucha más complejidad, pues es interesante saber sobre qué estás construyendo tu edificio, ¿no? ¿Talento y éxito literario van de la mano? A ver, deberíamos entender qué entendemos por éxito literario, ¿no? Vale, si el éxito literario es escribir buenos textos, supongo que sí. ¿No? Yo estoy hablando de vender 50.000, no. 100.000 ejemplares. No, ahí ya no necesitas tanto talento como tener suerte y dar con los temas que interesan en cada momento, o incluso tener una buena casa editorial detrás que venda bien tus cosas y que apueste a lo que estás buscando, ¿no? Yo ahí, cuando hablamos de éxito literario, lo sustituiría por éxito editorial, ¿no? Que es distinto. Sí, o sea, correcto. El problema es que, como en todo, ¿no? En el mundo capitalista tendemos a confundir el precio con el valor de las cosas. ¿No? Ocurre en el arte, ocurre en la literatura, ocurre en todo, ¿no? En literatura, por ejemplo, esa idea de precio de la obra, ¿no? Que no depende del talento del artista, sino que depende del mercado, viene sustituida por el número de ejemplares vendidos. ¿No? De acuerdo, pero creo que son cosas que no tienen nada que ver. Yo personalmente soy de los que piensan que lo importante es tener éxito literario, y el éxito literario es una cosa muy personal, ¿no? Que consiste básicamente en que tú logres tus objetivos como autor, ¿no? Caso, por ejemplo, mis objetivos como autor es poder seguir escribiendo textos y que cada vez sean mejores. ¿No? Básicamente esas son mis ambiciones personales, ¿no? Sí, y bueno, cada uno tendrá las suyas, ¿no? Lo otro no, lo otro muchas veces ni siquiera tiene que ver demasiado con la literatura, ¿eh? ¿Sabes? Digamos que un buen publicista, alguien que entienda bien cómo es el gusto del público y alguien que entienda bien cómo se mueve el mercado, pues pueden producir una obra, por llamarla así, ¿no? Un producto literario que se pueda vender muy bien, ¿no? Y no tiene por qué ser, digamos, literariamente exitoso, ¿no? ¿Y cómo distinguimos a un autor vocacional de un escritor, llamémosle producto de marketing, o no sé muy bien cómo llamarlo? Dejándolo sin comer. Claro. Yo soy de los que entienden, al final, digamos, el olfato se te va afinando como lector, ¿no? Y tú acabas descubriendo quién está ahí porque entiende el mundo desde la palabra, y quién está ahí pues para ver lo que pilla, ¿no? Entonces, digamos que todos acabamos entendiendo, ¿no? Después de leer muchos libros, después de haber leído mucho, acabas dándote cuenta de quién seguiría escribiendo aunque no publicara, ¿no? ¿Verdad? Yo por lo menos, yo soy una persona que antes de publicar escribía, y me pasé toda mi adolescencia escribiendo, ¿no? Y empecé a publicar ya a los 30 años, ¿no? Pero si no hubiera publicado, habría seguido escribiendo, ¿no? Porque yo entiendo el mundo desde la palabra, ¿no? Y mi manera de relacionarme con el mundo es esa, ¿no?
Entonces, bueno, luego es verdad que los que entendemos el mundo desde la palabra, pues algunos seremos mejores, otros seremos peores, yo puede que sea mucho peor que muchos, ¿no? ¿Verdad? Pero yo no puedo evitar escribir, ¿no? Porque entiendo el mundo así. No es lo mismo que alguien que de repente un día dice, bueno, quiero ver si hago algo con mi vida. Ah, me voy a poner a escribir. No, entonces, bueno, a lo mejor hasta puede ser que esa persona se maneje bien con el lenguaje y tenga suerte y tenga un cierto talentillo para hilar historias, ¿no? Y puede que hasta publique y hasta que le vaya bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que cualquiera que haya leído lo suficiente entenderá enseguida quién está batiéndose el cobre con la palabra, con la literatura y quién simplemente pues se dedica a escribir libros pues porque no tenía oído para la música, ¿no? Había un ensayo maravilloso de Julio Cortázar, Teoría del túnel, no sé si lo recuerdas, ¿no? Y él en ese estudio hablaba bueno, el culto a la personalidad que surge en el romanticismo, ¿no? Y esa idea de que todos podemos estar insuflados por el genio creador, ¿no? Y él decía que aquello había hecho mucho daño, porque claro, digamos que pues quiero expresarme con la música, ¿no? Pues bueno, para expresarte con la música, como mínimo necesitas tener un poquito de oído, ¿no? Pues quiero pintar, pues bueno, aunque no quieras estudiar bellas artes y tal, pues al menos tienes que tener una cierta mano para el dibujo, no, digo yo, o para mezclar colores. Sin embargo, leer y escribir sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso, a partir del romanticismo, pues hay más escritores que lectores casi, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Él tenía un cuento maravilloso, ¿no? Que era Fin del mundo del fin, no sé si lo recuerdas, en el que, claro, en el que hay más los escribas no dejan de escribir, ¿no? Y entonces se publican libros y se publican libros y se publican libros y al final el mundo acaba llegando a una hecatombe, ¿no? De exceso de libros y papel, ¿no? Que nadie lee porque todo el mundo escribe pero nadie lee, ¿no? Y el mundo acaba llegando a su fin por eso, ¿no? Claro, Julio Cortázar no sabía que íbamos a acabar teniendo Amazon, Internet y estas cosas, ¿no? Él pensaba en el mundo en papel todavía, ¿no? Pero bueno, de alguna manera sí que ocurre eso, ¿no? Todo el mundo, digamos, puede redactar, ¿no? Entonces, como puedo redactar, ya pienso que soy escritor. Pues muy bien, ¿no? De acuerdo. Entonces, si a eso le unes que de repente baja el listón, el gusto del lector se hace de alguna manera menos exigente en general, ¿no? ¿Sabes? Al mismo tiempo baja el listón de las casas editoriales, igual que ha bajado el listón del discurso público, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a eso, bueno, suma todo eso y tendrás digamos, llamémosle paisaje literario, pues bastante mediocre al final, ¿no? En fin. Me estoy poniendo muy pesimista, ¿no? Bueno, como se suele decir, ¿no? Un pesimista es un optimista bien informado. Claro, pero lo que intuyo es que el tema de Amazon autoedición no crees que sea el mejor camino, ¿no? A ver, yo no se lo aconsejaría a nadie, ¿no? Si a nadie que quisiera labrar su carrera literaria, sobre todo porque tú puedes tener más o menos talento, el texto puede haberte quedado mejor o peor, pero básicamente a mí me gusta mucho el boxeo, ¿no? Pues, no sé si me servirá la analogía, pero cuando te autopublicas, al final eres como un tipo que se está subiendo un ring a defender a disputar el título del Mundial de los pesos welter sin entrenador, ¿no? Te vas a llevar una paliza que no te va a conocer ni tu madre cuando vuelvas a casa, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo entiendo que igual que te decía antes, ¿no? Que el texto está vivo, ¿no? Que tienes que estar trabajándolo hasta el último momento, ¿no? De igual manera, es muy importante siempre la mirada de un editor, una editora que te dé leña, ¿no? Entonces, y quien se autopublica no tiene eso.
¿no? Puedes pedirle a alguien, ¿no?, que sea amigo, que sea filólogo, que le eche un vistazo, incluso te puedes pagar un corrector de estilo, ¿no?, para que le eche un vistazo, ¿no? Pero nunca es la mirada de un editor profesional, ¿no?, que digamos te va a hacer más o menos una criba, ¿no?, para darte leña y tal, ¿no? Es verdad que si ya cuando ya atesoras una cierta experiencia, ya tú puedes, digamos, hacerte esa autopreparación del texto, ¿no? Puedes ser autocrítico contigo mismo, ¿no? Pero creo que literariamente muchas veces no te va a llevar muy lejos. De hecho, conozco a muchas personas que han empezado autopublicándose pues porque tienen prisa, porque no han aprendido el ejercicio ese de la paciencia del que hablábamos antes, ¿no? Y luego se han llevado muchas decepciones, ¿no? Hasta casi se avergüenzan de haber publicado aquellos primeros libros. Ojo, yo no me he autopublicado nunca y también, ¿no? Tengo, digamos, cuando pienso en mis primeros libros, ¿no? Aquellos primeros textos que lograba colar en una revista o aquellos primeros libros que logré publicar, ¿no? Pues porque se quedaban segundos en algún concurso y tal, también tengo, ¿no?, esa pequeña vergüenza. Digo, uy, me apresuré, ¿no?, al publicar esto, ¿no? Yo no lo aconsejo, yo siempre aconsejo, además, tengo alumnos hoy en día, ¿no?, en talleres, ¿no?, y yo siempre les aconsejo, mira, es mejor que aguantes un poco, que no te autopubliques, ¿no?, que envíes el cuento a concursos o lo envíes, el texto a concursos o que lo envíes a editoriales. Y aunque no caigan los concursos, aunque tardes en publicar, aunque las editoriales te rechacen una y otra vez, mejor que esperes, porque si el texto es de calidad, al final acabará encontrando su editor, ¿no? Y si no encuentras su editor, a lo mejor es que no era de tanta calidad, ¿no? A lo mejor tenías que mejorarlo, ¿no? Y durante todo ese tiempo puedes mejorar el texto, ¿no? Pienso que a veces no, en estos casos, ¿no?, en el caso de la literatura, que es una actividad que se hace en el tiempo, ¿no?, y que además debería estar destinada a que pase la prueba del tiempo, ¿no?, y a que dentro de 200 años se te pueda seguir leyendo el texto, ¿no? Yo creo que en estos casos las prisas son malas consejeras, ¿no? Hay que esperar siempre, ¿no? Y eso te lo digo yo, que soy un escritor que parece que escribe un montón y que publica un montón, ¿no? Y parece que escribo muy deprisa, ¿no? Pero es así. Y sin embargo, a mí me sorprende, ¿no?, todo este boom que hay por escribir y por publicar, porque Sí. a mí me gusta mucho escribir, pero entiendo que es un trabajo que requiere, no sé, de un nivel de obsesión, de estar con tu texto, de esfuerzo incluso, aunque lo disfrutes, pero a ver, te tienes que sentar a escribir, te apetezca o no te apetezca, porque si no es que pierdes completamente el hilo de la historia, o yo por lo menos lo vivo así, ¿no? Depende del género que trabajes y de tu manera de trabajar, ¿eh? Yo creo que tampoco, a ver, si por ejemplo te dedicas a escribir cuento literario, puedes establecerte otras disciplinas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escribo cuentos, de repente estoy un año sin escribir cuentos, ¿no? Y de repente un día tienes una buena idea y te sientas y estás ese fin de semana obsesionado, pero después estás 3 meses más sin volver a escribir, ¿no? Con la poesía te puede ocurrir igual. Si trabajas novela, no. Claro, si trabajas novela necesitas una cierta disciplina porque son textos digamos, de largo recorrido, que necesitan una cierta implicación. Además, no sé si a ti te ocurre, ¿no? Pero cuando estoy trabajando en una novela, por ejemplo, y tengo que interrumpir el trabajo de esa novela, pues porque te ha caído un encargo, porque tienes que hacer otra cosa, tienes que escribir un guión, lo que sea, ¿no? O simplemente pues porque estás en la promoción de otro nuevo libro y tienes que parar la escritura de esa novela y dedicarte a esa promoción, ¿no? Luego, cuando vuelves a escribir, lo que más te cuesta es volver a coger el tono, ¿no? ¿Verdad? Sí. A volver a retomar la música que habías logrado de alguna manera para esa novela concreta, ¿no? Entonces, claro, te exige una cierta disciplina, ¿no? Dedicarle una serie de horas al día o a la semana, ¿no? También hay escritores de fin de semana, yo me dedico exclusivamente a escribir, pero también hay escritores que durante la semana
trabajan, son padres y madres de familia y esas cosas, y es el fin de semana cuando aprovechan, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos, pero de alguna manera, si escribes novelas y solo puedes escribir los sábados, sabes que tienes que escribir todos los sábados. Roald Dahl tenía un texto maravilloso, ¿no?, sobre cómo se hizo escritor y tal, ¿no? Y él dice, el problema de este oficio es que no tienes jefe, ¿no? Entonces, tú tienes que autoimponerte la disciplina para trabajar, porque si no, no vas a trabajar. No vas a trabajar nunca, ¿no? Claro. Y si escribes novelas, sí que de alguna manera te conviene tener más o menos horarios más o menos fijos, ¿no? O una cierta autoexigencia de actividad, porque si no, las novelas no salen hacia adelante. Pues además, no hablamos simplemente de llegué al último punto de la novela y ya está, ¿no? No, lo que terminaste fue un borrador. Ese borrador hay que trabajarlo, ¿no? Digamos que escribir una novela no es simplemente correr un texto hasta el final de la historia y ya lo terminé. Ahí es cuando empieza la tarea en mi caso por lo menos, de composición, de reescritura. Yo puedo sacar hasta 6 o 7 versiones de cada novela, antes de quedarme con una. Entonces, eso te exige no tanto dedicarle tiempo, sino dedicarle espacio mental, ¿no? ¿Verdad? Sí. Necesitamos estar ahí poniéndole codos. Yo decía una vez, digo, ¿usted cree en las musas? Digo, no, yo creo en las mesas. ¿No? Vale, hay que estar con los codos puestos ahí trabajando, ¿no? Claro. Por eso me llama la atención esto que comentabas tú del culto a la personalidad, ¿no? Que se inicia con el romanticismo, porque realmente, o sea, es algo aspiracional. ¿Por qué la gente se lanza o nos lanzamos? Bueno, cada uno supongo que tendrá su interés, pero ¿por qué hay tanta gente que decide escribir? ¿Simplemente porque pensamos que tenemos que expresarnos, que todos llevamos un artista adentro, como tú comentabas? Claro. No, a ver, todos tenemos que expresarnos de alguna manera, ¿no? Es una manera de relacionarnos con el mundo, claro. Está muy bien. Pero ocurre eso, ¿no? Oye, no todo el mundo tiene el cuerpo para bailar, ¿no? Yo por lo menos, a mí me metieron en clase de danza de chico, muchacha, y aquello era un desastre, ¿no? Era muy malo, ¿no? Y, ¿sabes? No todo el mundo tiene oído, tiene habilidades para dedicarse a la música y tal, pero ya te digo, leer y escribir sabe todo el mundo. Entonces, tú acabas pensando que redactando bien y tal, pues ya puedes echar una poesía, ¿no? ¿Verdad? Y claro, la cosa va por ahí. La cuestión es, una vez sabiendo que te quieres expresar de esa manera, quiero darme una formación o todo lo que haga, pues como lo escribí yo, ya es válido. Oye, pues no, porque tú debes entender también que tú no debes obligar al mundo a leer una cosa que a lo mejor ni tú mismo leerías. ¿No? ¿Verdad? Debes intentar hacerlo bien y tal. Y luego también es verdad que uno tiene que llegar a entender para qué sirve y para qué no sirve. ¿De acuerdo? O sea, yo toco la guitarra en los asaderos, ¿no? O sea, vale, tengo formación musical desde niño, ¿vale? Pero soy muy malo tocando, entonces toco en los asaderos para mis amigos, me lo paso muy bien y tal, pero jamás se me ocurriría subirme a un escenario con una guitarra y cobrarle a la gente por entrar. ¿De acuerdo? No quiero torturar al mundo con eso, ¿no? Cada uno debe saber que se le da más o menos bien. Y es injusto, yo sé que es injusto, ¿no? Porque es verdad que se pueden tener muchos deseos de triunfar. Una vez tuve esta discusión con un escritor, ¿no? Que estaba muy cabreado porque no le publicaban sus libros y tal, y él me decía, no, porque es absolutamente injusto, porque todo el mundo tiene derecho a publicar, ¿no? Y entonces yo acabé diciéndolo, digo, no, o sea, todo el mundo tiene derecho a intentarlo. ¿No? Vale, luego ya será el mundo editorial o incluso los lectores quienes decidan si vale la pena que te publique o no, chicos, ¿no? La vida es así de injusta, ¿no? También. Oye, en esto de los escritores o escritoras estrella, ¿no? Digamos, estos productos editoriales, ¿también hay modas? Bueno, no, también no, sobre todo hay moda, ¿no? Claro, el tipo de editoriales que van buscando estos pelotazos, ¿no? Y estos productos, pues seguían perfectamente por las modas, ¿no? Y de hecho,
hubo un editor mío, ¿no? Que ya falleció, ¿no? Josep Forment, me lo explicó una vez muy bien, ¿no? Estábamos, además, creo que correría el año 2012, 2013, ¿no? Y hablando de uno de esos productos editoriales, ¿no? Que surgía en aquel momento, ¿no? Me decía, digo, mira, él me lo explicó así, era un tío que sabía muchísimo del mundo de la edición, aparte de saber muchísimo de literatura, era un tipo que se había traducido todo Gambó, ¿vale? Entonces, el tío me dijo, estos son libros mal escritos para gente a la que no le gusta leer, ¿no? De alguna manera, él me explicaba que eran productos que venían a sustituir como producto cultural al telefilme, ¿no? Entonces la gente se iba a sentir menos inculta, ¿no? O más culta, consumiendo aquel producto que era producto de telefilme, digamos, ¿no? Se iba a sentir menos culpable si lo consumía entre las tapas de un libro, pero no dejaba de tener la misma sustancia que un telefilme, ¿no? De acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Era lo que me comentaba, ¿no? Claro, eso era lo que estaba en boga en aquel momento. De alguna manera, ese tipo de público cada vez ha ido a más, ¿no? Porque cada vez, digamos que el audiovisual requiere de menos esfuerzo por nuestra parte, ¿no? Que la lectura, ¿no? Sí. Y de alguna manera se ha ido buscando un tipo de texto que sustituya al audiovisual, ¿no? En el que, ojo, yo soy de los que entienden que un buen texto literario tampoco te requiere un gran esfuerzo, ¿no? ¿Verdad? Y de hecho lo que disfrutas del texto literario es precisamente el juego con el lenguaje, etcétera, ¿no? Pero bueno, este tipo de libros, con ese tipo de redacción, ese tipo de tal, se va a guiar siempre por lo que está en boga en cada momento en el mainstream, digamos, ¿no? Se va a intentar sustituir la visión de un producto audiovisual por la lectura de un texto que implique el mismo esfuerzo que implicaría el consumo de un producto audiovisual. Entonces, por otro lado, pues no requiere implicación por parte del lector, ningún tipo de esfuerzo, ningún tipo de guiño, ¿no? Hablo del producto audiovisual más mainstream, ¿no? Tú y yo sabemos que hay productos audiovisuales que requieren de implicación por parte del espectador, ¿no? Y de una cierta inteligencia y de una cierta formación, ¿no? En fin. Entonces se van a guiar siempre por lo que esté de moda en cada momento, y las modas son así, son pasajeras, y además la literatura es lo contrario a la moda, ¿no? Cuando yo siempre digo, pues un texto es literario. ¿Cuándo considero yo que un texto es literario? Pues cuando merece relectura, cuando pasa la prueba del tiempo, ¿no? Cuando dentro de 300 años vas a seguir disfrutándolo, ¿no? Y cuando hablamos de estos productos, sin embargo, los llamo productos, porque es lo que son, ¿no? Estamos leyendo cosas que sabes que en cuanto cambie la moda van a tener caducidad, ¿no? Ya no sirven, ¿no? Ya se han quedado pasados de moda, ¿no? Es tremendo, ¿no? Sí. Y hablas del producto literario en sí, ¿no? O del producto editorial, y también hay un tipo de escritor o de escritora que también está de moda. Vamos, yo te pido que te mojes un poco y que me digas qué características crees que tiene la moda en este momento, tanto en cuanto a temáticas Ni como idea. a tipo de autores. Ni idea, porque ¿sabes qué me ocurre a mí? Que tampoco estoy demasiado puesto en la actualidad literaria, ¿eh? A ver, voy leyendo libros nuevos que aparecen, los que me interesan sobre todo, ¿no? Pero digamos, yo tuve una época en la que sí, más o menos, estaba al día porque era prescriptor, colaboraba con un programa de radio en cadena SER y tal, y no nos limitábamos solo a recomendar libros, sino que también desrecomendábamos, ¿no? Entonces ahí sí leía muchos de los libros, digamos, de moda que iban saliendo y tal, pero en la actualidad, bueno, de hecho dejé aquello porque me di cuenta de que no había leído tanta basura en mi vida, ¿no? ¿Verdad? Entonces se publican muchísimos libros, yo quiero
yo soy un lector, ¿no? Me gusta la literatura, disfruto con la lectura, ¿no? Y entonces, pues, bueno, quería poder permitirme no leer tanta basura, ¿no? Entonces, en la actualidad, ahora mismo no estoy demasiado puesto, ¿no? Ni quiero estarlo, la verdad, ¿no? No sé qué es lo que prima ahora mismo, pero sí que en general podemos decir que en este tipo de productos sí que prima una cosa, y eso sí que no pasa de moda porque forma parte del ADN de este tipo de productos, ¿no? Son libros que después de haberlos terminado sales igual que habías entrado, ¿no? Son libros que nunca van a revolverle las tripas a nadie, ¿no? Nunca van a revolver el estómago, no, incluso no el estómago, no, nunca van a revolver la conciencia del lector, ¿no? Porque precisamente el mercado necesita un consumidor que se sienta cómodo con el producto que le está dando, ¿no? Entonces, digamos que no van a ser libros que le planteen preguntas a los lectores, ¿no? Que los incomoden con el mundo, que les hagan hacerse preguntas sobre el mundo en el que viven o sobre su forma de ver el mundo, ¿no? Sobre las cosas importantes de la vida, ¿no? Van a ser cosas que, digamos, de alguna manera, lo que te decía, ¿no? Van a sustituir a un telefilme, ¿no? Termino de comer y veo algo para hacer la digestión y ya está, para pasar el rato, ¿no? Entonces, la literatura debería ser amenidad, ¿no? La literatura debería ser divertida, ¿no? Y digamos, hacértelo pasar bien, pero después debería dejarte un cierto pozo de inquietud ante la vida, ¿no? ¿Verdad? Hacer que te hagas preguntas, no sé, o permitir que el autor o la autora de ese libro se haga preguntas a través del texto para ti, ¿no? ¿Vale? Este tipo de libros nunca las van a tener. Luego ya los ítems que estén de moda en cada momento, pues oye, pues este año se usan los investigadores con Asperger, el año que viene se usa el no sé qué, bueno, va a ser lo mismo siempre, ¿no? Va a ir cambiando, porque además algo muy característico de las modas es que tienen que estar cambiando siempre, ¿no? No pueden ser siempre las mismas, ¿no? Porque enseguida se agota, ¿no? El interés del lector por un determinado ítem. O sea que es así, ¿no? O sea que ni estoy al día, ni creo que valga la pena estar al día, ¿no? A no ser que uno se dedique a la crítica, ¿no? Hablas de lo que son los libros, pero también las editoriales pueden estar buscando un tipo de autor o autora, ¿no? Para este tipo de superventas. A ver, hay todo tipo. Influye. Claro, igual que hay todo tipo de autores, hay todo tipo de editoriales, ¿no? Hay editoriales que están más preocupadas en hacer autor, ¿no? Y en encontrar autores que sean de calidad e ir haciendo su obra a lo largo del tiempo, y luego habrá más editoriales que estén preocupadas por dar un pelotazo. A ver, en el fondo son empresas también, ¿no? Todas quieren tener pelotazos para poder subsistir económicamente, ¿no? Pero digamos que hay editoriales más preocupadas por buscar textos de calidad, y hay otras que lo que necesitan es el consumo rápido, ¿no? Por eso sabemos que hay editoriales que están todo el día al loro a ver qué youtuber está funcionando para comprarle un libro al youtuber, ¿verdad? O qué presentador de televisión me puede dar juego para vender lo siguiente, en la siguiente primavera, y los editoriales que no. Todos sabemos cuáles son esas editoriales, incluso hoy en día, con el mundo editorial que tenemos, ¿no? Que tenemos básicamente 2 o 3 grandes grupos, ¿no? Esos mismos grandes grupos tienen dentro de sus grupos, tienen sellos dedicados al pelotazo y sellos dedicados a labrar carreras literarias, digamos, de más amplio recorrido, ¿no? En fin, claro que habrá de todo, y hay editoriales especializadas en eso, igual que hay lectores especializados en eso, hay librerías especializadas en eso, y hay hasta podcasts especializados en eso, ¿no? Que no es este. Que no es este. Claro, entonces siempre habrá de todo. Yo personalmente siempre confío mucho en las editoriales independientes, ¿no? Porque la mayoría son gente que ama el oficio, ¿sabes? No están ahí para hacerse millonarios ni para mantener un sistema de una gran empresa, sino que están ahí porque están enamorados del oficio, ¿no? Y su oficio consiste en encontrar buenos autores y llevarlos hasta su lector.
¿no? Pero también es verdad que en los grandes grupos hay, sabes que estos grandes grupos van adquiriendo sellos independientes y tal, incorporándolos a sus grupos, pues los grandes grupos sí, siempre hay marcas dentro del gran grupo que han mantenido su independencia y su criterio y que siguen haciendo esa labor tan bonita del editor, ¿no? Que me parece un oficio precioso el de editor, ¿no? De ir encontrando textos de calidad, ¿no? Y llevándolos a sus lectores. Eso es muy hermoso, ¿no? Los editores tienen muy mala fama, Ana, ¿no? Y muchas veces, sobre todo los escritores novatos, ¿no? Que no logran colarles textos, tienen esa idea de que los editores son esos tíos gordos que están detrás de una mesa, ¿no? Encendiendo puros con billetes de 50, ¿no? ¿Verdad? No son así. Yo conozco muchos editores y editoras, ¿no? Y en su inmensa mayoría son gente que sabe muchísimo de literatura, que está enamorada de su oficio, ¿no? Y que están obsesionados con encontrar textos de calidad y traerlos a sus lectores, tanto en grandes como en pequeños grupos, ¿eh? ¿Vale? Lo que pasa es que es verdad que luego las empresas a las que pertenecen algunas editoriales, pues van buscando lo que van buscando. Bueno, de todo hay, ¿no? Piratas hay en todos lados, ¿no? ¿Sabes? Bueno, dices que no estás al tanto, que no estás al día. Yo voy a discrepar un poco, ¿eh? Porque organizas el festival Aridane Sí. Criminal y ahí tienes que estar al día de qué autores y autoras hay porque Bueno, tendrás que más o menos. seleccionar. Más o menos, con Aridane Criminal ocurre una cosa, es un festival pequeñito, ¿vale? Lo hacemos en los llanos de Aridane, en La Palma. Y claro, tampoco se trata de una gran ciudad, ni siquiera es una ciudad capitalina. Entonces, uno de los criterios que hemos seguido siempre es el de, como no voy a poder traer muchos autores, y total, esto tampoco es una feria, ¿no? Aquí no vienen a vender, sino que vendemos a mover cultura, digamos, ¿no? A acercar la literatura a la ciudadanía. Pues lo que nos traemos es autores de indudable calidad, es lo único que me importa, ¿no? No, vendan más, vendan menos, nos da lo mismo, ¿no? Lo que intentamos es traer voces interesantes, ¿no? Que nos permitan tener debates interesantes en torno a la literatura, ¿no? Allí no van a presentar sus libros, vienen a tener debates, ¿no? Y eso es muy bonito, en mi opinión, ¿no? Creo que es lo mejor que le podemos ofrecer a la ciudadanía, ¿no? El contacto con autores y autoras que además tengan discursos interesantes y que mantengan debates de altura en plena calle, digamos, ¿no? Luego hacemos una cosa muy bonita, en mi opinión, que es una actividad que se llama Dímelo en la calle, que es que todos los autores invitados al festival el último día tienen 2, 3 minutos cada uno para leer, ¿no? Entonces, sean de más veteranía, sean más jóvenes, todos comparten un mismo espacio y cada uno lee sus textos, ¿no? Que es algo que a veces nos falta. Yo no sé si a ti te ocurre cuando asistes a festivales de novela negra, sobre todo, ¿no? Que parece siempre estamos hablando, intentando explicar la novela, ¿no? Y diciendo, pues mi novela trata sobre esto, o el tema judicial, o el tema periodístico, el no sé qué. Y a veces nos olvidamos de volver al texto, que es la palabra, ¿no? Recuperar esa tradición oral de la literatura. Y entonces nos gusta siempre que los autores que vienen lean un trocito de su texto, ¿no? para el público, que creo que es una experiencia muy bonita y que además los autores de novelas no solemos hacer, ¿no? Eso lo dejamos para los poetas, ¿no? ¿Verdad? Pues oye, pues nosotros estamos ahí y lo que sí intentamos estar al día de la tricontinentalidad, digamos, ¿no? Una de las cosas que ocurren con este festival es que se celebran Canarias, ¿no? Pues bueno, no solo somos Europa, no solo somos Hispanoamérica, sino que también somos África, ¿no? Entonces intentamos, digamos, abrirnos a voces que nos vengan de allá. Pero ya te digo, no intentamos buscar lo más comercial, sino lo que sean textos de calidad y que entendamos que los autores y autoras que vienen, pues pueden proporcionarle debates de calidad a los espectadores, en este caso, ¿no? Oye, vamos ya terminando, pero antes queda el test rápido, el test literario rápido. Así Vale, que, venga, ¿estás preparado? un test de menta. Venga. Un clásico que te haya gustado. Uy, a mí me gustan muchos clásicos, pero uno que releo además con cierta frecuencia, porque me gusta mucho, es el Tristram Shandy de Lawrence Stern,
¿no? Que me parece una novela. Bueno, esto es en horario adulto, ¿no? Él mismo la tiene definida como una novela de pollas y toros, ¿no? Una novela divertidísima, ¿no? Y que, fíjate, está escrita en el siglo XVIII y a veces me da ganas de darle con ella en la cabeza a más de uno que se cree que es modernito, ¿no? Un clásico que te parezca que no ha soportado el paso del tiempo. Bueno, a ver, un clásico es algo que soporta el paso del tiempo, ¿no? Sí, entonces, pero tú sabes que están los cánones literarios que nos intentan... Claro, sí que es verdad que, o sea, yo entiendo por clásico ese texto que pasen los años que pasen, tú deberías poder disfrutarlo sin ningún tipo de propedéutica y sigue gustándote igual, ¿no? Y es verdad que hay uno en concreto que se nos queda viejo a muchos y que necesitamos muchas explicaciones para disfrutarlo, y es La Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? ¿Vale? Porque cuando te pones a leerla te das cuenta de que o conoces el quién es quién de aquella época en Italia o no te enteras de la mitad del libro, ¿no? Entonces, bueno, ahí pierde un poco, ¿no? ¿Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia? Mira, dos. Uno, La Metamorfosis de Franz Kafka, que recuerdo que fue un deslumbramiento, lo leí con 13 años, y otro que es muy bonito porque fue un libro llave, ¿no? Todos tenemos ese libro que te abre las puertas a los demás libros, ¿no? Para mí fue Movimiento Perpetuo de Augusto Monterroso, ¿no? Me parece un libro fascinante, brevísimo y bello, y encima pues ahí estaban todos los autores que luego para mí han sido importantes en mi vida. ¿Un libro que recomiendes siempre? Pues uno británico, yankee, escrito por Helen Hanff, que se titula 84 Charing Cross Road, ¿no? Es un libro que además es la correspondencia de Helen Hanff con un librero en Gran Bretaña, ¿no? Y su amistad durante años, ¿no? A través de cartas, ¿no? Y los dos unidos por el amor al libro y a la palabra, y una amistad bellísima. Bueno, luego ha dado lugar a una obra de teatro y una película muy hermosas también, ¿no? Y ese libro me parece un libro bello, delicado, que a cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad, ¿no? la va a emocionar su lectura, ¿no? ¿El libro que te estás leyendo? Pues mira, acabo de terminar El secreto de sus ojos, de Eduardo Sacheri. ¿Ves cómo no estoy en la actualidad? Este libro es del 2009 y no lo había leído, me ha gustado mucho, por cierto. Y ahora justo estoy por empezar Camarada Papá, de Armand Goss, ¿no? Un escritor de Costa de Marfil, ¿no? ¿Cómo es para ti un día de libros perfecto? Pues normalmente sería un sábado, despertarme con resaca, porque los viernes bebo, y mucho. Entonces, despertarme sobre las 7:30 u 8 y ponerme a leer hasta que vaya despertándose la gente por la casa, que suele ser las 11:30 o las 12, porque es sábado, ¿no? Entonces, los sábados nadie te llama por trabajo por la mañana, tienes la mañana tranquilito para leer, ¿no? Y bueno, sentarme por ahí por el porche y hacerme una gran cafetera e írmela bebiendo mientras leo hasta el mediodía al menos, disipando la resaca, ¿no? Pues muchas gracias, Alexis, por habernos acompañado en este Día de Libros. Nada, muchas gracias a ti por contar conmigo. Espero que no te arrepientas y que vuelvas a contar conmigo cuando quieras. Vamos. Eso seguro. Nos han quedado un montón de temas. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un Día de Libros.